el manejo de asma y EPOC, principalmente centrándonos en la atención por guardia, pero es inevitable en un inicio, ya que son dos patologías bastante complejas y que hay muchos aspectos a tener en cuenta, de tener que hacer obligadamente una introducción de cada una de estas patologías para, bueno, focalizarnos en lo que es el tratamiento por guardia. Así que voy a empezar por el asma. Tengo un problema. Ahí está. A manera introductoria, bueno, comentar que el asma, por definición, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias. Es un síndrome que incluye diversos fenotipos con manifestaciones clínicas que son similares y que se caracterizan por cursar con hiperreactividad bronquial y obstrucción variable al flujo aéreo. Y que es una enfermedad total o parcialmente reversible, ya sea con tratamiento o espontáneamente. Es una patología que en sus exacerbaciones puede poner en riesgo la vida y tiene una prevalencia bastante variable según el país en donde se lo evalúe. En general va del 2 al 12% esa prevalencia, pero se está viendo un aumento progresivo en la prevalencia a nivel mundial, principalmente a expensas del asma alérgica. En Argentina ronda aproximadamente un 6 o 7% de la prevalencia de adultos de 20 a 44 años. Como comentábamos, bueno, hay distintos fenotipos de presentación de la enfermedad, si bien comparten una sintomatología en común, estos tipos dependen de su fisiopatología y la fisiopatología, bueno, tiene relación a los desencadenantes. Principalmente se puede clasificar en dos tipos, un asma tipo T2 y no T2, y la T2 se clasifica a su vez en asma alérgica o eosinofílica. Bueno, un poco para comentar la clasificación. Bueno, hay distintos mecanismos que llevan a la obstrucción variable. Perdón, Pablo. Perdón. Belu, apaga el micrófono. Ay, perdón. Estaba jugando con el nene, perdón. No hay problema. Bueno, como comentaba, principalmente la patología se centra en un mecanismo de obstrucción variable de la vía respiratoria y que tiene que ver con la contracción del músculo liso bronquial, edema en la vía aérea respiratoria y la producción de hipersecreción de moco, que con el tiempo van a generar cambios estructurales en la vía aérea que van a llevar a una obstrucción más persistente. Y además, bueno, hay mecanismos de hiperrespuesta bronquial, todos tienen relación, como comentábamos, a estos dos fenotipos que tienen que ver con la fisiopatología de la respuesta inflamatoria crónica. Hay múltiples factores asociados a la aparición de asma, desde factores del huésped, de atopía, genéticos, personales, lo que respecta a factores perinatales, factores ambientales, que son por ahí los más conocidos, ya sea aeroalergenos, alergenos laborales, también se relaciona a infecciones respiratorias, al tabaquismo, a contaminación ambiental y a determinados fármacos. Todos estos usualmente se pueden asociar a la aparición de la enfermedad y también hay comorbilidades y agravantes que son comunes en el asma y que son importantes a tener en cuenta a la hora de abordar esta patología. Principalmente la rinosinusitis, las enfermedades nasosinusales son una patología con frecuente asociación a esta enfermedad. Y como causa desencadenante de crisis, es importante, bueno, tener un poco acá la lista de las más comunes, encabezada también por el reflujo gastroesofágico. También se encuentra la obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, bueno, entre los más comunes. Y fármacos importantes, beta-bloqueantes, AINES, bueno. El diagnóstico consta en principalmente dos pasos. La historia de la enfermedad, con una obstrucción variable y con los síntomas que eso ocasiona, que son disnea, tos seca, tos nocturna, sibilancia, dolor torácico, y la confirmación principalmente espirométrica, de la obstrucción variable al flujo aéreo, en donde lo que vamos a observar es el índice de tifenó,
en donde se realiza una división del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada total. Y cuando ese índice es menor al 70%, se constata una obstrucción que luego de 15 minutos con broncodilatadores, si se constata la reversibilidad, estaríamos aproximándonos más a este diagnóstico. Después, como comentábamos, que hay distintos fenotipos, asma relacionado al ejercicio, bueno, o distintos alergenos, por ahí, bueno, hay otros métodos para el diagnóstico, como son test específicos de broncoconstricción, que eso se trata de utilizar como última instancia porque puede llegar a estar relacionado a gravedad en el cuadro. También desencadenar la obstrucción con el ejercicio y hacer las pruebas pre y post estas variables. O también se puede complicar el diagnóstico cuando se está cursando un cuadro agudo, por lo cual hay que repetir las pruebas con tiempo, con 4 semanas posteriores o en distintos controles ir evaluando esa reversibilidad. Cuando se constata esa reversibilidad, bueno, se establece el diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales también nos encontramos con una gran cantidad de diagnósticos diferenciales, principalmente el que se destaca es el EPOC, y enfermedades que van a generar obstrucción de la vía aérea por otros mecanismos, ya sea desde obstrucciones orgánicas, obstrucciones por cuerpos extraños, colapsos dinámicos de la vía aérea, infecciones de la vía aérea, bueno, cuestiones cardíacas que pueden cursar con hiperreactividad, causas infecciosas, bueno, tenemos un gran número de causas. No voy a ahondar mucho porque la idea es más centrarnos en el siguiente paso. Pero bueno, para comentar algo de la clasificación, usualmente bueno, se venía utilizando este esquema de clasificación según la cantidad de síntomas diurnos, nocturnos y en base a la función pulmonar, al volumen expiratorio forzado en el primer segundo o a la medición del pico de flujo expiratorio por un medidor de pico flujo, que es un aparato que es muy frecuentemente utilizado por pacientes asmáticos. Y se dividía en 4 clasificaciones: intermitente leve, persistente, leve, moderado y grave. Hoy en día por ahí se está dejando de usar un tanto esta clasificación porque es cuestionable la palabra leve principalmente, ya que una persona con asma persistente leve puede desencadenar un asma fatal o casi fatal, y lo que entraría en conflicto con esta definición. Así que bueno, hoy en día se trata de hablar más del control del asma con los tratamientos instalados y los escalones de tratamiento instalados. Así que se trata de clasificar a un asma como bien controlada, parcialmente controlada o mal controlada, también teniendo en cuenta estos parámetros que se medían en la clasificación anterior. Es importante tener en cuenta todos los parámetros clínicos, de las limitaciones de la actividad de vida diaria, y el más común de observar en una guardia para consultar es también la demanda de agonistas beta 2 de acción corta, que usualmente cuando una persona viene con un mal control de su asma te dice que usa una gran cantidad de PAF, de frascos enteros de salbutamol, y bueno, ya con usar más de 3 PAF en un año, ya es un asma mal controlado. Y las personas a veces vienen con uso de 10 PAF en el mes. Para ser exagerado, ¿no? No es tan así, pero... y bueno, esta clasificación sigue la del asma grave no controlada, que se define como la enfermedad asmática persistente mal controlada al recibir tratamiento con una combinación de corticoides inhalatorios de acción prolongada y agonistas beta 2 de acción prolongada a dosis elevada durante el último año, o bien con glucocorticoides sostenidos durante los últimos 6 meses. Y bueno, la falta de control se objetiva por la mala calidad de vida, por la cantidad de síntomas persistentes, las exacerbaciones graves, haber recibido, bueno, como decíamos, los ciclos de glucocorticoides, tener hospitalizaciones, y empeoramiento crónico del atrapamiento aéreo y la limitación del flujo aéreo. Bien. En cuanto al tratamiento, van a constar medidas
no farmacológicas, que consisten en el abandono del hábito tabáquico, evitar las exposiciones que pueden desencadenar las crisis, bueno, regularizar la dieta, las medidas higiénico-dietéticas, vacunación para gripe, COVID, neumococo, tratamiento de las comorbilidades que pueden desencadenar las crisis, y el tratamiento farmacológico, que hoy en día se trata de, bueno, de establecer un tratamiento escalonado, en donde hubo un cambio respecto a años anteriores, ya hace algunos años, y donde se prioriza el uso de corticoides de acción prolongada con formoterol, que es un beta 2 de acción prolongada. Ya en esta guía, que es de China 2022, en el primer y segundo escalón solo sugieren el uso de esta combinación, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como budesonide de formoterol, para el uso de las crisis, no de mantenimiento. Ya recién en el tercer paso utilizarían las dosis de mantenimiento en un tratamiento de baja intensidad, en el paso 4 de mediana intensidad y en el paso 5 de alta intensidad, ya asociado a otros medicamentos. Ya en el paso 3, bueno, sugieren que se puede agregar antileucotrienos, bueno, antimuscarínico ni hablar. No se sugiere la teofilina, si bien por ahí la comentan. Y también está la línea de escalonada de tratamiento cuando no se cuenta con esta alternativa de tratamiento, que sería la de abajo, en donde sí se empieza, bueno, con el uso solo no se usa solo el salbutamol de acción corta, sino que siempre acompañado de un corticoide, como podría ser también budesonide acompañando al salbutamol, ya desde el primer paso. No se sugiere hacer solo el salbutamol o, bueno, el beta 2 de acción corta, no se sugiere hacerlo para las crisis en forma aislada. En las nuevas recomendaciones, en el tratamiento escalonado sugerido, incluso las crisis son tratadas con esta combinación budesonide de formoterol, que se puede usar hasta 12 veces por día, que es la dosis máxima sugerida, así que esto demostró que se tiene un mejor control de las exacerbaciones y ha mejorado incluso la mortalidad en los principalmente en el escalón 1, y ha mejorado la adherencia y disminuido las dosis de corticoides acumuladas en el paso 2. En los siguientes pasos sí ya, bueno, se usan mantenimientos y se puede agregar dosis extra de soporte ante las crisis, ambulatorios, todo esto es ambulatorio, también con el mismo tratamiento. Y esto se demostró que también ha mejorado las exacerbaciones y el control de los síntomas, incluso los síntomas igual que el salbutamol. Y bueno, en el paso 5, bueno, ya se sugieren agregar antimuscarínicos o inmunomoduladores, también en las asmas principalmente, que son no T2. Bueno, acá les puse un gráfico donde se ve la potencia de cuando se habla de dosis baja, dosis media, dosis alta, un ejemplo de las dosis que se manejarían, incluso del budesonide de formoterol acá en el cuadro de abajo. Bueno, ahora entrándonos en la crisis asmática, esta estaría definida como un aumento de la sintomatología o de la afección de la función pulmonar por el deterioro de la misma, lo que requiere un cambio en el manejo habitual diario. Puede tener un manejo inicial en el hogar, como decíamos, ante una exacerbación de síntomas, incluso se puede utilizar, como lo decía, el tratamiento escalonado, el tratamiento de rescate, pero puede requerir hospitalización e incluso puede tener una gravedad que requiera de acceso a una terapia intensiva. Hay dos tipos de presentación, una rápida o puede presentarse en forma lenta, que puede ser que se define cuando es más de 3 horas de duración y puede durar incluso días cuando la presentación es lenta. La rápida usualmente es asociada a un desencadenante tipo alergénico y suele ser más grave, pero con una respuesta más favorable con el uso de corticoides.
En cambio, la lenta usualmente se asocia más a cuadros infecciosos. Los principales factores de riesgo para sufrir exacerbaciones son el mal control de los síntomas. Esas siglas que figuran ahí, son score del control de los síntomas y, son valores en donde hablan de un mal manejo diario de la enfermedad. El antecedente de exacerbaciones, más de una exacerbación grave en el último año, una historia de asma casi mortal, la no utilización de corticoides inhalados, como decíamos, ya no se sugiere no hacer corticoides inhalados, entendiendo que esta es una enfermedad inflamatoria principalmente, más allá de la broncoconstricción. El mal uso de los broncodilatadores, el uso excesivo de medicación de rescates, principalmente, como decíamos, el salbutamol cuando se utiliza solo. Cuando se utilizan más de 3 inhaladores al año ya es un factor de riesgo, o incluso cuando se usan más de 2 inhalaciones de salbutamol al día. Inflamación tipo 2, la presencia de eosinófilos en sangre con esputo aumentado, el deterioro de la función pulmonar, problemas psicosociales, exposición a contaminantes, alergenos, poluciones, y las comorbilidades que un poco son las mismas que comentábamos antes. Estos son los principales factores para exacerbar una crisis. Bien, y ahí se resumen un poco de nuevo, más detalladamente, los desencadenantes de la crisis. Cuando estamos ante una crisis asmática, obviamente vamos a hacer una anamnesis detallada y minuciosa para establecer y tratar de dilucidar ante qué tipo de asma estamos, viendo la edad de comienzo, viendo la forma de presentación, tratando de dilucidar si se asocia a algún desencadenante en concreto, conocido. Vamos a tratar de dilucidar, como venía comentando en los pasos previos, cómo es el control de esa enfermedad y cuántos factores de riesgo presenta mi paciente. Y luego de hacer esa anamnesis lo más minuciosa posible, pasar al examen físico para centrarnos principalmente de entrada en los signos vitales, obviamente, que nos van a hablar de la gravedad de todo cuadro. Siempre de entrada hay que asegurarnos de tener, el control de la TA, la frecuencia cardíaca, la saturación, obviamente, en paciente asmático, la temperatura, que nos puede hablar de uno de los desencadenantes, la frecuencia respiratoria, ni hablar. Pero además, del estado de conciencia y del resto del examen físico, la ocultación, que ahora lo vamos a hablar un poco más, centrándonos en los puntos más importantes cuando evaluamos la severidad de la crisis. Pero antes quería nombrar, otras herramientas que vamos a utilizar en la guardia que serían de mucha utilidad y que se utilizan para establecer la gravedad de la crisis, que uno de estos es el medidor de pico flujo expiratorio, que es este aparatito, no puedo poner a ver el puntero, pero es este aparatito que se ve al lado del cuadro, en donde es una herramienta que le sirve al paciente, si lo tiene en su casa, como para establecer puntos de corte de pico de flujo expiratorio, para hacer un tratamiento en su casa, para consultar a una guardia, y en la guardia nos sirve para establecer la severidad de la crisis también. Lo podemos hacer si el paciente ya cuenta con uno o sabe sus valores previos, utilizando los valores de su función pulmonar previa, y si no, existen cuadros de picos de flujo con valores normales teóricos por sexo, por altura y por edad, en donde, ya con esto podemos establecer el grado de obstrucción al flujo aéreo. Obviamente después vamos a pedir estudios complementarios, radiografías, en donde vamos a encontrar al paciente con obstrucción al flujo aéreo, como principalmente lo que se ve complicada es la salida del flujo aéreo y una hiperinsuflación dinámica, en donde vamos a tener pulmones radiolúcidos con aumento de los espacios intercostales, descenso de diafragma, aumento del diámetro anteroposterior y vertical, signos característicos de la hiperinsuflación dinámica. Perdón, estoy medio trabado. Y vamos a pedir laboratorios en donde vamos a tratar de dilucidar si hay leucocitosis con neutrofilia, pensar en un cuadro infeccioso bacteriano, más si se acompaña de aumento de reactantes de fase aguda. Vamos a ver si hay alguna falla de órgano que se pueda estar relacionando, falla renal,
según las características del paciente con el que me encuentre, voy a ir estimando determinaciones más precisas. Bueno, obviamente en la radiografía no lo dije, pero bueno, tengo que ir descartando causas de disnea y dolor torácico y de los síntomas típicos que puede llegar a confundirse con asma, que pueden ser desde lo cardíaco hasta lo que afecta el parénquima pulmonar. Bien. Y netamente hablando de la crisis asmática, evaluando todos estos parámetros y principalmente en el laboratorio el estado ácido-base, vamos a establecer la gravedad de la crisis. Que esto es muy importante porque me va a hablar de las medidas que voy a tener que tomar o las decisiones que voy a tener que tomar para dónde ubicar al paciente, si lo voy a poder mandar de alta, si lo voy a tener que internar, si lo voy a tener que llevar a una terapia intensiva. Y la clasificación de la gravedad se divide en leve, moderada, grave y una crisis vital, en donde se van a evaluar todos estos parámetros. Bueno, en la crisis leve, una persona que prácticamente tiene los signos vitales normales, no entrecorta las palabras al hablar, tiene una frecuencia respiratoria a lo mejor aumentada por la crisis, pero como dato por ahí aislado, y tiene los marcadores como el pico flujo expiratorio mayor al 70% del el teórico de él o del que ya tenía medio como su ideal previamente. Acá también sugieren con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo la clasificación, pero bueno, nosotros en una guardia no vamos a contar con una espirometría, sino que sí podemos contar con este aparatito. Y como parámetros de laboratorio vamos a contar con los gases en sangre, principalmente la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono, que bueno, en la crisis leve va a estar todo conservado. Y a medida que va progresando vamos a encontrar alteraciones. Una crisis moderada va a tener una disnea ya moderada, con entrecortar frases al hablar, una frecuencia respiratoria más de 20, frecuencia cardíaca más de 100, uso de músculos accesorios, sibilancias audibles, que en un primer momento suelen ser telespiratorias y van aumentando y ocupando los dos tiempos de la respiración cuando ya va llegando a grave, hasta llegar al silencio ocultatorio en la crisis vital. Bueno, no voy a seguir leyendo toda la clasificación porque está bastante claro y creo que esto lo tienen bastante estudiado. Pero sí me parece importante destacar los cambios del ácido-base. En el ácido-base hay 4 etapas de la progresión de la gravedad de la enfermedad asmática, de la crisis asmática, mejor dicho, en donde por ahí cuando no logremos dilucidar bien, estemos en un punto, en un gris, vamos a decir, en donde por ahí con los métodos complementarios nos apoyamos a ver qué decisiones tomamos. Bueno, es importante saber cada etapa de gravedad según el estado ácido-base, porque hay un punto en donde nos puede llevar a una confusión y nosotros tomemos esas decisiones inacertadas por no interpretar lo que está pasando con mi paciente. Al principio hay un cuadro con un pH aumentado, cuando la crisis es leve, y una hipocapnia o una CO2 normal en el ácido base con una oxemia aceptable. Cuando va empeorando la crisis, tengo un pH normal, tengo ya algo de hipoxemia o incluso puedo tener una oxemia aceptable tirando a baja y tengo un dióxido de carbono normal. Cuando llego a este punto, esto me tiene que alarmar porque la siguiente etapa es entrar en una crisis severa, en donde ya ahí puede entrar en riesgo la vida de la persona y voy a tener que tomar medidas inmediatas. Así que yo en este punto tengo que intensificar el tratamiento. Por ahí uno se queda tranquilo porque el pH es normal, porque el dióxido de carbono está en valores normales y la oxemia a veces no hay una hipoxemia tan severa. Pero bueno, este punto me tiene que alarmar porque inevitablemente está entrando a la siguiente etapa, que es la insuficiencia respiratoria con acidosis, con hipercapnia y con hipoxemia más severa. Así que bueno, este es un punto a destacar y a tener en cuenta para la evaluación. También es importante tener en cuenta cuáles son los criterios o los factores de riesgo, mejor dicho, para padecer una crisis vital de asma, que eso sí lo tenemos que interrogar siempre en nuestros pacientes que vamos a atender y que estamos tratando por una crisis asmática o a los familiares.
Principalmente se da cuando hay crisis de instauración rápida, cuando hubo múltiples consultas en servicios de urgencia durante el año, incluso cuando hubo hospitalizaciones en el año previo, y ni hablar si hubo ingresos a terapia intensiva con requerimiento de intubación o ventilación mecánica. Son todas preguntas que hay que hacer sí o sí por guardia, como para detectar este factor de riesgo de padecer una crisis vital. Relacionadas al control del asma, hay que interrogar, como ya, bueno, repetir un poco lo que ya veníamos hablando. Cuando vemos que la persona no tiene controles, no tiene un médico de cabecera, no hace mucho que no se atiende con su neumonólogo, con su clínico, y percibimos incluso que abusa de agonista beta 2 de acción corta, no tiene un tratamiento preventivo o no usa un corticoide inhalado, bueno, esa es otra de las causas que nos tiene que alertar. Obviamente después las comorbilidades asociadas, principalmente si son cardiovasculares, también van a sumar factores de riesgo a una mala progresión. Y con lo que respecta al tratamiento, un poco en este cuadro resumí las principales drogas que se utilizan, y este cuadrito también de la guía Gina resume las principales pautas de tratamiento por guardia ante una crisis asmática. Yo la resumo un poco aparte para ir comentándosela. Se puede usar agonista beta 2 de acción corta. Esto sí, es un punto que cambia con respecto al manejo del paciente en su tratamiento habitual o en las crisis ambulatorias. No se recomienda el tratamiento exclusivo con la combinación budesonide y formoterol en la crisis en internación. Sí, dejarlo de mantenimiento. Ese mantenimiento tiene que estar indicado, incluso se puede intensificar el mantenimiento, pero para la crisis siempre agonista beta 2 de acción corta. Se pueden hacer incluso, hablando del salbutamol, que es lo que nosotros contamos, de 2 a 10 puffs cada 20 minutos en la primera hora, que parece muchísimo porque uno no hace tanta cantidad, pero en la guía sugieren que se puede utilizar ese valor. Y después, bueno, obviamente ir espaciándolo según la evolución de nuestro paciente. Y como mencionaba, no utilizar ni reemplazar esta combinación con los agonistas beta 2 de acción corta para la crisis en agudo, en internación. Una vez que se va saliendo de la crisis, estando en internación, bueno, ahí podemos ir haciendo un cambio, pero en agudo es importante utilizar el beta 2 de acción corta y dejar el mantenimiento de base inhalatorio con esta combinación, budesonide y formoterol. En las crisis de moderadas a severas, según la clasificación que vimos, se puede agregar antimuscarínicos, que nosotros usualmente usamos el bromuro y ipratropio, que también es de acción corta. Esta combinación en las crisis moderadas a severas va siempre de entrada. Y siempre hay indicación en la crisis asmática, al ser una enfermedad inflamatoria, de corticoides sistémicos. La indicación de la guía por ahí es prednisolona bioral 50 miligramos día por 5 a 7 días, pero bueno, no estaría contraindicado utilizar equivalencias. En internación también, cuando ya son crisis de moderada a severa, solemos usar vías endovenosa o hidrocortisona o muchas veces dexametasona, incluso debatido con los neumonólogos de algunos hospitales, porque en pos de la acción no genómica más rápida de la dexametasona. El corticoide tiene una acción genómica y no genómica. La no genómica es la que actúa primero, y bueno, la dexametasona por ahí tiene una respuesta más rápida por esta vía. Así que también por su potencia, muchas veces terminamos usando dexametasona o hidrocortisona. Siempre hay que indicar en las crisis agudas los corticoides, como decíamos, la combinación es la ideal, con un beta 2 de acción prolongada. Y ante la falta de respuesta al tratamiento inicial o empeoramiento, o al encontrar una crisis severa, también la guía sugiere la utilización de sulfato de magnesio. La vía del mecanismo de acción sería porque el sulfato de magnesio regula el movimiento del calcio en la membrana celular, reduciendo la captación por el músculo liso bronquial, lo que produce broncodilatación. Y muchas veces cuando
hay realmente una persona que está siendo refractaria a todo el tratamiento instalado, esta medida rápidamente lo saca de la crisis. Lo que sí, por ahí empieza a hacer efecto a los 10 minutos, pero cuando termina el pasaje de la medicación, por ahí no tiene una persistencia tan importante, por eso hay que intensificar todo el otro tratamiento o dejar un mantenimiento de sulfato de magnesio si es que el paciente responde a este tratamiento. Si no responde, obviamente no. Pero cuando hay respuesta, la respuesta es inmediata, se evidencia muy rápido. Bueno, no se recomiendan en crisis las aminofilinas ni antileucotrienos. Y estos pacientes obviamente no se benefician con ventilación mecánica no invasiva, con la VNI. Acá les dejé un ejemplo de indicaciones para que vean como tratamiento habitual que solemos poner para las crisis de moderada a severa. Controles de signos vitales, monitoreo cardíaco permanente, la oximetría de pulso. Hay que indicar oxigenoterapia con un objetivo de saturación en el paciente asmático aislado que no tiene otra comorbilidad mayor al 94% por lo menos, es lo ideal. Si bien sugieren como indicación de oxigenoterapia cuando el paciente satura menos de 92, es preferible tenerlo con una saturación mayor a 94%. No necesariamente teniendo que llegar al 100, que nunca es lo ideal. El flujo alto de oxígeno y la concentración alta de oxígeno también tiene sus consecuencias negativas. Es un fármaco más que tenemos que medir y titular. Bueno, hidratación parenteral con aporte de potasio, porque bueno, vamos a usar salbutamol, que como sabemos pues suele reducir los valores de potasio, las profilaxis, el corticoide, como decíamos, de mantenimiento, que el dexametasona una ampolla día sería el equivalente a la metilprednisolona 50 días, el mantenimiento con el corticoide de acción prolongada y el beta-2 de acción prolongada, y al principio, bueno, obviamente en una crisis aguda vamos a utilizar, según la respuesta que vayamos obteniendo, el beta-2 de acción corta con el antimuscarínico de acción corta, salbutamol y bromuro y ipratropio. Al principio, cada vez 2 PAF cada 20 minutos por 1 hora, vamos a evaluar respuesta, vamos a ver si tenemos que hacer incluso más dosis. Acuérdense que se puede hacer incluso hasta 10 PAF cada 20 minutos de salbutamol, y con el ipratropio también se puede usar una dosis así de alta. Evaluamos si requiere sulfato de magnesio y después, una vez salida de esta etapa aguda, dejamos más espaciado el salbutamol y el antimuscarínico. Al principio nosotros, como práctica habitual, no es que lo sugiera la guía, siempre dejamos el salbutamol cada 4 horas y el ipratropio cada 6 horas. Tratamos de que coincidan usualmente porque potencian sus efectos, pero por ahí los vamos espaciando. Después el salbutamol los dejamos con el ipratropio cada 6 horas los dos, después los dos juntos cada 8, y así hasta que se va saliendo de la crisis. Bueno, y quería comentar sobre las medidas de oxigenoterapia, que por ahí son temas que dejan dudas de cuando uno empieza a trabajar en una guardia. Cuánto oxígeno le pongo, qué le pongo, si le pongo bigotera, si le pongo máscara con reservorio, cuánto oxígeno me aporta. Así que quería definir un poco lo que es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es el uso terapéutico de oxígeno y tiene como objetivo tratar la hipoxemia y evitar la hipoxia tisular. Y a su vez, con esto, lograr la disminución del trabajo respiratorio y miocárdico, que bueno, que es en respuesta a esa fisiopatología. Existen sistemas de alto flujo y de bajo flujo. Como sistemas de alto flujo contamos con las máscaras de Venturi, que son estos dispositivos que seguramente los vieron. La máscara cuenta con una manguera corrugada que se adapta a valga la redundancia, adaptador de Venturi, que tiene distintas capacidades de concentrar el oxígeno. Siempre debajo de este adaptador hay unos numeritos que hablan de la fracción inspirada de oxígeno que me va a aportar, siempre y cuando respete los litros minutos que también figuran en la tapita. Y esos litros se regulan en este aparatito, que es un flujómetro que va conectado a un panel de oxígeno.
está regulado por litros minutos, se va abriendo el flujo y lo que hay que hacer coincidir es el flujo que me marca el adaptador con el que yo coloco en el flujómetro, y con eso voy a lograr que se alcance, dentro de todo muy exacto, la FiO2 que me plantea también el adaptador según su capacidad. Hay que recordar que el oxígeno que viene del panel y pasa por el flujómetro, o flumíter conocido también, por esta manguera y llega al adaptador, el oxígeno viene al 100%. La dilución se produce en este espacio. Así que bueno, esta es una medida como para tener una FiO2 dentro de todo certera. Y existen distintos valores, las tapitas tienen distintos colores, los adaptadores, para alcanzar distintas FiO2, que llegan incluso hasta el 60% de FiO2. Después tenemos sistemas de bajo flujo, que en realidad estos sistemas no proporcionan la totalidad del gas inspirado porque parte del volumen es tomado por el medio ambiente. Cuando uno se pone una bigotera o una máscara con reservorio o una común, hay algo de oxígeno que se pierde, incluso va a cambiar el aporte de oxígeno con la frecuencia respiratoria, con el pulso inspiratorio, porque no hay una exactitud tampoco para regular un flujo exacto. Pero sí se puede ir estimando, se puede tener una FiO2, una fracción inspirada de oxígeno, estimada con estos métodos. Para comentar un poco, la cánula nasal, bueno, es un dispositivo que dentro de todo es muy cómodo porque permite tener la boca libre, es para aportar una fracción inspirada de oxígeno dentro de todo baja, vamos a hablar. Se va regulando también con el mismo flumíter que mencionaba antes y se puede subir desde 1 litro hasta 6 litros. No se recomienda usar más de 6 litros por minuto de flujo porque ya sería un flujo alto que al ingresar directamente por las fosas nasales, ir a la vía aérea, va secando y va generando incluso a veces hasta broncoconstricción refleja, lo que puede ser perjudicial en este caso. Así que se recomiendan flujos de 1 a 5 litros. Como les decía, no es exacto, pero se puede estimar según los litros minutos del flumíter una FiO2 aproximada. A 1 litro 24% y subiendo de 4 en 4 hasta llegar a 5 litros, que es 40% aproximadamente. Así que bueno, aporta una cantidad de FiO2 también considerable. Después tenemos las máscaras con reservorio, que existen dos tipos, de no reinhalación versus la de reinhalación parcial, que lo que cambian es que una tiene un dispositivo para que el aire que entra a la vía aérea del paciente no puede volver a la bolsa de reservorio, en cambio la otra no, puede reinhalarse, y esto pone en riesgo a que si los flujos son bajitos en el flumíter, pueda el dióxido de carbono que exhala el paciente entrar en la bolsa y generar que se reinhale el dióxido de carbono. Así que estos dispositivos, principalmente los de no reinhalación, los de reinhalación parcial, perdón, se tienen que usar mínimo un flujo de 6 litros por minuto y pueden llegar hasta 15 litros por minuto, que es lo máximo que da el flumíter. Y hay que tener en cuenta que esta medida puede ser muy útil cuando tenemos un cuadro de insuficiencia respiratoria, porque siempre el oxígeno viene, como les decía, por la manguera al 100%, y acá el oxígeno al 100% va a llenar la bolsa de reservorio, va a haber oxígeno puro en la bolsa. Cuando una persona inspira, va a ingresar una FiO2 muy alta, y eso en cuadro de insuficiencia respiratoria por ahí te hace salir del apuro hasta tomar las medidas terapéuticas o llegar a una intubación, por ejemplo. Así que bueno, esta es una medida que tomamos siempre como última instancia cuando ya con los otros dispositivos no logramos controlar la desaturación del paciente, por ejemplo. Bueno, acá unos ejemplos, justo salió medio mal este número, pero a 6-7 litros es una FiO del 50%. No aporta menos que una FiO del 50%. Y quería aclarar que es un dispositivo de bajo flujo por eso, porque el flujo va a la bolsa y uno inspira como si inspirara el aire. Pero la FiO2 es alta. A partir de 6 litros, que es lo mínimo que se usa, es al 50%. Y ya de 8 a 10 litros, miren, mayor al 80%. También es inexacto, así que no podemos saber bien a ciencia cierta cuánto aporta. Pero a 15 litros se habla que es más del 90%. Bueno, un poco para resumir las medidas, como
sabíamos los objetivos que teníamos de saturación en nuestro paciente más de 94, tenemos que ir escalando en esos dispositivos hasta llegar a nuestra saturación objetivo. Después vamos a tener que definir si el paciente se tiene que quedar internado, si tiene que ir a terapia intensiva o si se puede ir de alta. Y acá en esta tabla se resume el criterio de internación y de ingreso a unidad de terapia intensiva. Se van a quedar internados los pacientes que permanecen sintomáticos después de instaurar el tratamiento adecuado, o los que precisan ya sea una cantidad mínima de oxígeno, aunque sea por bigotera 1 litro, para mantener una saturación más de 92%, bueno, ese paciente se tiene que quedar internado. Los que tienen deterioro de la función pulmonar a pesar del tratamiento, sin mejoría, bueno, es aconsejable una observación o dejarlo internado un corto periodo. La existencia de antecedentes previos de hospitalizaciones, intubación, de acceso frecuente a urgencias o de una crisis a una reconsulta por una crisis que se fue de alta, bueno, ni hablar que son criterios para prestar más atención y muchas veces dejarlo internado. El fracaso de los glucocorticoides ambulatorios, recordemos que podría estar indicado, de entrada la guía recomienda usar corticoides vía oral, así que si ya no hay una respuesta al corticoide vía oral, ya sea ambulatorio, sería para observarlo. La imposibilidad de garantizar los cuidados en el domicilio, las condiciones habitacionales o las comorbilidades asociadas también pueden definirnos que se tenga que quedar internado. Y para el ingreso a unidad de terapia intensiva, bueno, tiene que ser un paciente con muy mala progresión, con un asma casi fatal o que ingrese en paro respiratorio, alteración del nivel de conciencia, que me va a hablar del grado de hipoxemia o hipercapnia si es que hay una descompensación severa. Como decíamos, bueno, todo un poco repetir lo que ya veníamos charlando, pero ante esta gravedad el paciente tiene que ir a terapia intensiva, muy probablemente requerir intubación orotraqueal. Bueno, una vez tratada la crisis, lo que voy a tener que hacer es un control cada media hora por lo menos al principio y después horario de los síntomas y del estado ventilatorio. Si contamos con el pico de flujo, el medidor de pico flujo expiratorio es una herramienta muy útil porque vamos a tener un parámetro de la función pulmonar rápido cada media hora, cada 1 hora, y nos va a ayudar a definir la conducta de si podemos mandar al paciente a la casa o lo tenemos que dejar internado. Bueno, hay unas pautas de, según el pico de flujo expirado, si es mayor al 60% del teórico del paciente, se podría externar, entre el 40 y el 60, bueno, considerar otros factores, y menos del 40% se tiene que hospitalizar. Y en los que se puedan ir de alta, tiene que irse sí o sí con tratamiento con corticoides inhalatorios y vía oral por 5 a 7 días. Bueno, corticoides inhalatorios ni hablar que lo van a hacer preventivamente. Y la idea es que tengan un control ambulatorio sí o sí en esa misma semana, por lo menos entre los 2 a 7 días o como máximo dentro de las 2 semanas. Y según otro cuadrito acá de algoritmos de destino del paciente, según la evolución, pero un poco lo que ya venimos resumiendo. También tenemos que pensar cuando mandamos de alta a un paciente, ya sea de la guardia o porque cursó internación, es cuándo lo vamos a mandar al especialista, porque mucho de todo esto que estamos hablando lo puede manejar un clínico, se puede manejar con una persona que no esté netamente que sea neumonólogo, sino que sepa manejar el cuadro, que tenga experiencia. Así que esto vendrían a ser los criterios de sí o sí derivar a un paciente a un neumonólogo con un turno. Y tendría que verlo dentro del mes. Que haya tenido una crisis grave o vital, que tenga crisis reiteradas que requieran asistencia en urgencias, que precise internación, que tenga un asma grave no controlada, sobre todo si está con corticoides en forma casi permanente, bueno, las personas gestantes, cuando hay desencadenantes como AINES, aeroalergenos, cuestiones que pueden llevar a una anafilaxia, por ejemplo, también tendría que verlo un especialista. Perdón, se me fue todo acá.
Y cuando hay sospecha clínica también es importante de afectación de la vía aérea superior, que pueda llegar a requerir un tratamiento, un estudio especializado, un tratamiento particular también. Y con esto terminaríamos la parte de asma, pasaríamos a la de POC. No sé si querían hacer alguna pregunta o algún aporte. Hola, yo tengo una pregunta. Sí. No sé si sea mito o una conducta sugerida en relación a que una persona, un niño, por ejemplo, se le recomiende practicar natación cuando tiene sospecha de potencial cuadro clínico futuro de asmático, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta sería como, ¿es bueno, sí o no, sugerirle a los padres que en el caso de los niños que tienen antecedentes de boro o bronquiolitis, realicen natación? No tengo mucha experiencia en niños, pero no te sabría responder esa pregunta porque básicamente en niños no tengo mucha experiencia con este tema. Bien, pero entonces en el contexto del asma y la natación, ¿es bueno o malo? Muchas veces el asma puede ser desencadenada por la actividad física. Depende del fenotipo y del tipo de asma. Puede tener relación a que se agrave o no, digamos. Muchas personas por ahí tienden a hacer una relación con el beneficio de la natación, alguna actividad, porque por sí son las medidas higiénico-dietéticas. El bajar de peso incluso muchas veces contribuye al mejor control de la enfermedad de base. Pero no sabría decirte a ciencia cierta si hay una relación de beneficio con la natación en particular. Gracias. Acá una Josefina pregunta, cuando se va de alta el paciente, ¿cada cuánto le indican los PAF con Frevia? Si querés dejar de compartir, así. Ah, bueno, sí, es verdad. Ahí está. Ahí está. Bueno, el PAF con Frevia, como decíamos, ya incluso en la internación se trata de indicar y la intensidad va a depender de la gravedad de la crisis. Por ahí se mandaría por lo menos en un escalón 3 con una indicación de un tratamiento de baja intensidad y ahí a evaluarse en los controles, que vendría a ser un PAF cada 12 horas por lo menos, dependiendo de la gravedad, ¿no? Y de los antecedentes previos, el control previo de su asma. Pero cuando uno manda a una persona que evalúa por guardia, que tuvo una crisis asmática, a lo mejor venía haciendo solo salbutamol, y lo puede mandar con un tratamiento de baja intensidad, que sería un PAF cada 12 horas. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bueno, un poco lo mismo con EPOC. Hay que inevitablemente hacer una introducción para adentrarnos al tema. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad bastante común, es una enfermedad prevenible ya que tiene desencadenantes y factores que llevan a su aparición, es progresiva, es tratable y está caracterizada por síntomas respiratorios y limitación persistente del flujo aéreo, que se debe a anormalidades pulmonares usualmente ocasionadas por una exposición crónica a partículas o gases nocivos. El principal desencadenante ya conocido por todos es el tabaquismo activo y pasivo, bueno, el consumo de marihuana, polvos o gases inhalados, el humo de combustible de biomasa, que sería la quema de leña, astilla, bueno, combustible producido con esos materiales, o agentes químicos. Principalmente, bueno, estos elementos van a sumar un factor de riesgo para el desarrollo de EPOC, y el EPOC tiene síntomas característicos, que es la falta de aire, la tos crónica y la presencia de expectoración. Uno considera que puede estar ante un diagnóstico de EPOC cuando nos encontramos ante una persona que tiene una disnea progresiva en el tiempo, que es persistente, que empeora con la actividad, que a su vez tiene tos crónica, que puede ser ya sea intermitente y también puede no ser productiva, más en las etapas iniciales, pero cuando está la tos crónica presente o se asocia a una respiración sibilante, por ahí, bueno, es
otra pauta que en relación a la disnea progresiva nos van a hacer pensar en un paciente que puede llegar a tener EPOC. Leí, ni hablar si junta el otro criterio que es la expectoración crónica. Ya con estos 3 criterios, bueno, suma todos los números. Son personas que tienen infecciones respiratorias bajas recurrentes y usualmente presentan los factores de riesgo, ya sea los de exposición a tabaquismo, a polvo, gases, agentes químicos, como comentaba, o también, bueno, una base de predisposición genética, alteraciones anatómicas congénitas, infecciones respiratorias en la infancia que predisponen a veces a tener más desarrollo de EPOC, el bajo peso nacer, por ahí también se puede relacionar. Y ya juntando los síntomas característicos con los factores de riesgo, bueno, voy a establecer el diagnóstico con una espirometría, que este estudio sí es requerido para establecer el diagnóstico, es necesario para eso. Y en la espirometría voy a también a tener una obstrucción al flujo aéreo, pero esta vez es una obstrucción que no revierte post broncodilatadores. Se evalúa el índice de tifenó, que vendría a ser esta relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, pre y post broncodilatadores, y acá no tengo una respuesta, sino que tengo una disminución de este índice. O debajo del límite inferior de normalidad, según dicen ahora en las nuevas guías. Pero vendría a ser más o menos siempre un valor cercano a ese. Así que tendríamos un patrón obstructivo no reversible. El EPOC es una enfermedad con una elevada mortalidad, es la tercera causa de muerte a nivel mundial y con una elevada prevalencia también. Acá puse este gráfico donde nos muestra a nivel de Latinoamérica diversos estudios que, bueno, están enumerados ahí. En los países de Latinoamérica cuál es la prevalencia, y hay un estudio de Argentina que además de la prevalencia evaluó otros rasgos clínicos que se llama EPOC-AR, donde casualmente también se tomaron datos de acá de Rosario y bueno, la prevalencia que estiman es de un 14,5%. Bueno, el EPOC también tiene varios diagnósticos diferenciales, desde el asma, todos los que cursen con tos crónica, con disnea, ni hablar con expectoración, como pueden ser bronquiectasias o tuberculosis, que las dos son con tos crónica y expectoración. Bueno, la falla cardíaca congestiva, entre otras, siempre hay que tener en cuenta el diagnóstico diferencial. El EPOC, bueno, tiene varias clasificaciones, pero bueno, quería puntualizar ahora algunas determinaciones nuevas que se estaban empleando en las nuevas guías, que es la definición del paciente pre-EPOC, que serían pacientes respiratorios con síntomas respiratorios, quiero decir, sin alteraciones estructurales o funcionales, ni limitación al flujo aéreo, que puede desarrollar EPOC con el tiempo por tener los factores de riesgo asociados, además de la sintomatología, solo que no tiene las alteraciones típicas de la evolución de la enfermedad. El EPOC temprano, que es la presencia de los mecanismos instalados de EPOC, sin las manifestaciones clínicas todavía, sin los síntomas como tenía el paciente anterior, pero bueno, todas las condiciones para que se desarrolle. Por ejemplo, el paciente que es tabaquista de 50 paquetes años. El EPOC en jóvenes, que es cuando se observa EPOC en pacientes entre 20 y 50 años. Además, bueno, el EPOC lo podemos clasificar por la gravedad de su sintomatología en leve, moderado y grave, y vendría a estar determinada por el grado de disnea y la afectación de sus actividades de la vida diaria, las afectaciones de los parámetros de la función pulmonar por espirometría y la cantidad de exacerbaciones. La clasificación por ahí más importante, porque hace a lo que va a ser la terapéutica, es
esta que está acá presente, en donde, bueno, en este cuadro se plantea el diagnóstico de perdón, de POC, y una evaluación de la limitación al flujo aéreo en esta escala que va a clasificar a los pacientes en GOLD 1, 2, 3 o 4, según el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, en comparación con el teórico, digamos, o el predicho. A medida que, bueno, GOLD 1 tiene un 80% del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, GOLD 2 de 50 a 79, 3 de 30 a 49 y GOLD 4 menos de 30. Y después hay otra clasificación que va a tener en cuenta los síntomas y los riesgos de exacerbaciones. Y va a clasificar al paciente en A, B, C y D. Esta clasificación es importante porque nos va a ayudar en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, tiene en cuenta en el punto A la coincidencia de tener ningún ingreso o exacerbación hospitalario o una sola, con bajos índices de afectación de la calidad de vida por estos índices, que son dos. Ahí está. El MRC y el CAT, que básicamente evalúan, bueno, las limitaciones a la actividad de la vida diaria, la sintomatología, si se despierta a la noche, bueno, un poco toda la afectación por la enfermedad persistente. Así que bueno, si tiene poca afectación, con unos scores bajos y ningún ingreso, bueno, categoría A. Si ya tiene mayor afectación de su calidad de vida, mayor presencia de síntomas y mayor cantidad de exacerbaciones, pueden ir del B, C o D. Perdón que se me va todo el cuadrito. Digamos, es un diagrama donde se cruzan pocas internaciones con síntomas persistentes, muchas internaciones o consultas con síntomas leves o persistentes. En cuanto al manejo, obviamente hay que tratar de evitar la exposición. Esto en el manejo habitual, no en guardia, digamos. Cuando se realiza el diagnóstico de EPOC, las medidas principales tienden a evitar la exposición que llevó a desarrollar la enfermedad. A partir de la clasificación B, C y D se recomienda rehabilitación pulmonar, bueno, ejercicio, y en todos la colocación de vacunas, principalmente la de neumococo, la de la gripe, actualmente la de COVID, y si no tiene colocado el componente pertussis previamente, también tendría que ponerse esa vacuna, la triple bacteriana. Y como medida inicial de tratamiento farmacológico también, según el grupo, se van a sugerir distintos tratamientos. Ya, bueno, esta no es una enfermedad inflamatoria crónica, como decíamos en el asma, en el sentido de que la inflamación es el origen de la inflamación, quiere decir atópica o eosinofílica, o bueno, según el tipo de asma, tenemos un desencadenante de inflamación con mediadores de inflamación. Acá hay ya una anoxa directa que genera destrucción del parénquima alveolar con formación de enfisema, bronquiectasias, destrucción directa por una exposición. Así que bueno, por ahí la medida de tomar corticoides es indicada en casos puntuales. En el grupo A, si me voy a tocar, perdón. En el grupo A estarían indicados broncodilatadores en forma de rescates solamente. En el grupo B, broncodilatadores de acción prolongada, ya sean antimuscarínicos o beta-2 de acción prolongada. En el grupo C, sí o sí, un antimuscarínico de acción prolongada, y ya en el grupo D, asociaciones o los dos, o con corticoides y el beta-2 de acción prolongada.
pero los corticoides siempre y teniendo en cuenta si el paciente tiene por laboratorio eosinofilia mayor a 300. Algunos dicen sobre 100, en esta guía ponen sobre 300. Esta sería la GOLD actualización 2022 también. Bien. Y con respecto a los corticoides, es una evaluación difícil de hacer porque son pacientes, como recordábamos antes, que tienen infecciones respiratorias a repetición, así que lo ponemos en riesgo de tener mayor cantidad de infecciones. Así que bueno, vamos a indicar su uso principalmente si el beneficio lo tiene porque tiene eosinofilia, que es donde está demostrado que tiene mayor beneficio el uso de corticoides en pacientes de EPOC, cuando tuvo más de 2 exacerbaciones moderadas en el año, historia de hospitalizaciones por exacerbación, o asociación concomitante con asma. Bueno, esas serían las principales indicaciones. Fuera de eso, si no tiene eosinofilia, si tiene neumonías a repetición o ha tenido antecedentes de infección por micobacteria, estaría contraindicado básicamente. No se aconseja su uso. Bueno, este es un estudio que muestra el beneficio en los pacientes con eosinofilia del uso de corticoides en predecir el lentecimiento de la caída del flujo expiratorio, volumen expiratorio forzado en el primer segundo, perdón. La siguiente etapa del tratamiento en un paciente POC es cuando progresa su enfermedad, cuando ya es de difícil control y se fueron superando las etapas de tratamiento, es definir si requiere ya hacer oxígeno en su domicilio porque tiene una destrucción de su parénquima pulmonar importante y no está pudiendo tener una oxemia adecuada. ¿Cuándo se va a indicar oxígeno domiciliario? Bueno, cuando la presión arterial de oxígeno es menor al 55% o la saturación periférica del 88%, o cuando es entre 55 y 60% la presión arterial de oxígeno, pero se asocia a insuficiencia cardíaca derecha o a eritrocitosis con hemoglobina más de 18,5 en el hombre o más de 16,5 en la mujer. Esa sería la indicación precisa de oxigenoterapia domiciliaria y recordar nada más que este tratamiento es efectivo cuando se utiliza por más de 15 horas al día, si no, no está tan demostrada su eficacia. El siguiente paso también es cuando una persona con oxígeno, con EPOC y oxigenoterapia domiciliaria empieza a tener una hipercapnia importante, por ejemplo, más de 52 milímetros de mercurio de presión parcial de dióxido de carbono, ya sería una indicación con el oxígeno domiciliario de un CPAP, de una medida de ventilación mecánica no invasiva sería. Presión positiva continua de la vía aérea sería. Que eso ayuda muchas veces a liberar el dióxido de carbono que se va acumulando. Bien, y bueno, otras medidas ya más invasivas que se tratan de dejar como última instancia son las cirugías de reducción del volumen pulmonar, las bullectomías, cuando ya hay una destrucción muy importante, el trasplante o algunas intervenciones broncoscópicas, pero bueno, esto nada más para mencionarlo. Ahora, yendo a la exacerbación de EPOC, es un deterioro agudo en la sintomatología que requiere un cambio terapéutico y también puede requerir hospitalización. Con las exacerbaciones hay un gran aumento de la mortalidad al año en estos pacientes, se dice que hasta un 28%, independientemente de otros factores de mortalidad, así que es de mal pronóstico para los pacientes tener exacerbaciones. Las exacerbaciones se pueden clasificar según su severidad, en las que son sin falla respiratoria, con una falla respiratoria no letal, o falla respiratoria letal cuando ya hay una alteración aguda de la conciencia, uso de músculos accesorios, una taquipnea muy importante, una hipoxemia que no corrige con oxígeno ya en una fracción inspiratoria alta, o una hipercapnia mayor a 60, o que condiciona un pH menor a 7,25, una acidosis respiratoria, digamos. Bueno, para el abordaje de estos pacientes, como
Mencionamos en el asma lo mismo, tenemos que hacer una anamnesis lo más detallada posible, suponiendo que ya tenemos el diagnóstico. Muchas veces pasa por guardia en donde sospechamos que puede ser EPOC, pero no tenemos la certeza porque no tenemos espirometría, por ejemplo, así que hay que interrogar los síntomas típicos, la progresión de la disnea, la progresión de la expectoración, tratar de dilucidar si es un paciente que, bueno, tiene una anoxia asociada, lo más común es el tabaquismo, tratar de recabar la mayor cantidad de datos posible para saber ante qué paciente nos encontramos. Y en el examen físico buscar los signos típicos del paciente que tiene EPOC, que vendría a ser ver si tiene tórax en tonel, si tiene dedos en palillo de tambor, ya de una evolución crónica, ¿no? Si tiene a la ocultación disminución de una hipoventilación generalizada, quiero decir, perdón, ruidos cardíacos hipofonéticos, ni hablar, bueno, acá puse una foto donde están los dos patrones de presentación ya muy avanzados, el soplador rojo y el, ¿cómo se llamaba? Perdón, me perdí. Los dos patrones, uno es más bronquítico y otro enfisematoso. El tosedor azul, que es el que tiene más daño en el intercambio y más hipercambio. Vamos a ir buscando signos típicos en el examen físico. Obviamente, de entrada, cuando un paciente llega por guardia, la toma de signos vitales es lo más importante siempre, porque nos va a hablar de la severidad de todo cuadro. Siempre la toma de los signos vitales es lo principal y lo que más define las conductas. Cuando los signos vitales no definen es cuando uno más duda en qué conducta tomar con cada paciente. Y bueno, por laboratorio vamos a buscar signos también, como comentábamos anteriormente, signos de infección, con leucocitosis con neutrofilia, aumento de reactantes de fase aguda, ver si ya hay alguna falla de órgano, si tiene un ProNP aumentado porque puede tener falla cardíaca asociada, evaluar si tiene eosinofilia por el tema de los corticoides también. Según cada perfil y patrón de paciente con el que nos encontremos, vamos a ir ponderando algunos parámetros. Dentro de los estudios complementarios, bueno, radiografía de tórax, y muchas veces terminamos haciendo una tomografía. La radiografía nos va a definir, bueno, si tiene los cambios típicos del paciente POC, la aplanación del diafragma, horizontalización de las costillas, aumento de espacios intercostales, bueno, todo lo que habla de la hiperinsuflación del paciente, el aumento del diámetro anteroposterior. Y la tomografía la pedimos usualmente cuando también nos genera duda de una patología asociada, un cuadro infeccioso, cuando sospechamos alguna patología que puede estar oculta en lo mal que salen las placas también con los pacientes con EPOC. Y en la tomografía usualmente se suele ver principalmente a predominio en vértices, un enfisema panlobulillado, como se ve acá. Cuando es más en bases, hay que sospechar que no haya un déficit de alfa-1 antitripsina asociado, que usualmente se da más en pacientes jóvenes, con enfisema en edad temprana y con menor exposición a agentes nocivos. Lo más típico del paciente EPOC es que sea en vértices y bilateral y no tanto en bases. Obviamente, hacer un electrocardiograma o un ecocardiograma nos va a ser de utilidad, pero lo vamos a hablar mejor acá en un cuadro de algoritmo de diagnóstico diferencial de las exacerbaciones de EPOC, en donde cuando viene un paciente con exacerbación, yo tengo la sospecha de EPOC, voy a redactar bien toda la historia clínica, examen físico, y voy a plantearme si es una causa de agudización de EPOC. Principalmente se va a dar cuando tenga aumento de la disnea, de la tos y o la cantidad de expectoración, por lo menos las últimas 48 horas, o si hay otra causa de disnea aguda en el paciente con EPOC que me puede estar simulando o tapando, que la sospecha de EPOC me pueda estar tapando este cuadro. Cuando sospecho una agudización, porque presenta todos los síntomas típicos, tengo que evaluar si hay aumento de la purulencia, del volumen expectorado y de la disnea. Estos parámetros de por sí ya me van a hablar de una causa bacteriana, después lo vamos a hablar un poquito más
en la siguiente diapositiva. Cuando hay solo aumento de volumen o disnea, cuando hay solo un parámetro aumentado, cuando los síntomas son más de vía aérea superior, no me cierra por completo el laboratorio, no tengo una sospecha alta de un cuadro bacteriano, bueno, podemos estar ante un cuadro viral, obviamente, o una etiología inconclusa. Siempre que hay etiología inconclusa hay que pensar otra causa de disnea en estos pacientes, obviamente. Como la disnea puede ser un equivalente anginoso, hay que pensar en hacer un electrocardiograma, pedir un perfil de enzimas cardíacas. Hoy en día en los hospitales se cuenta con troponina ultrasensible, así que es hasta más rápido y más fácil. Los protocolos sugieren hacer hora 0 y hora 2 de troponina ultrasensible y ya con esa curva uno define los diagnósticos. Si no, pedir todo el perfil de CPK, CPK-MB, TGO, LDH y la troponina. Y ahí definir si me encuentro ante una enfermedad coronaria isquémica. Con el electrocardiograma también voy a ver si hay arritmias que estén desencadenando la descompensación. Muchas veces voy a requerir un ecocardiograma para un diagnóstico de ICC, cuando muchas veces se encuentran los signos típicos en nuestro paciente y el ecocardiograma me va a terminar de definir nada más porque la sospecha clínica va a estar con la presencia de edemas, de la disnea, de rales bivasales. Otras veces por la prontitud de los síntomas, la aparición aguda de los síntomas, voy a sospechar un tromboembolismo de pulmón. Usualmente estos pacientes son sedentarios, un tabaquismo activo, tienen predisposición a formar trombos y muchas veces voy a requerir hacer una angiotomografía de pulmón. Y dejé para el último lo que primero se hace, que es la radiografía, como hablábamos antes, en donde me va a ayudar también a identificar los cuadros de infección, pensando en neumonía. Muchas veces, si uno no logra ocultar bien una hipoventilación, porque suele pasar en estos pacientes donde tienen una ocultación dificultosa, puede confundir un cuadro de exacerbación con un neumotórax, que no es lo más frecuente, pero ha pasado. Y los síntomas son de descompensación aguda, el paciente tiene un cuadro de disnea, de desaturación, incluso a veces bastante grave si el neumotórax es atención, así que hay que estar atento y ser minucioso en el examen clínico y la radiografía me va a terminar de definir ese diagnóstico. Bueno, entre otros. Ahora, volviendo al cuadro infeccioso, el 80% de las exacerbaciones de EPOC se deben a causas infecciosas. Y tanto así que, bueno, se estableció un algoritmo para tratamiento antibiótico de los pacientes con EPOC. Este cuadro de Antonsen resume los criterios de selección de pacientes para realizar antibióticos. Básicamente los criterios son los que hablábamos antes en la diapositiva anterior: el grado de disnea, el volumen de la expectoración y la purulencia de la expectoración, salvo el criterio 1 donde se debate si utilizar antibióticos, porque voy a tener que definir si tengo un laboratorio compatible, una radiografía compatible u otro signo que me haga pensar. Cuando ya tengo un Antonsen de 2 o 1, perdón, yo digo criterio 1 porque los criterios son estos de abajo, puede ser cualquiera de los tres. Criterio 1 sería el grado 3 y puede ser cualquiera de estos tres: disnea, volumen o purulencia. Si se presenta uno solo, bueno, tengo que definir con más elementos si puedo estar ante un cuadro infeccioso. Si ya es el 2, el escalón 2 o 1, que tendría 2 criterios o 3, bueno, ya tiene indicación de tratamiento antibiótico. Y fíjense que un paciente POC a lo mejor no vino ni con fiebre, y yo con tener disnea y purulencia ya le voy a indicar un antibiótico. A lo mejor no tengo leucocitosis, no tengo fiebre, no me queda clara la placa, pero ya seguiría un criterio para indicar antibióticos como causa de la exacerbación del EPOC. ¿Sí? Y la mayoría de las causas son, bueno, bacterianas, o también está dividido, los virus son bastante habituales también.
o pueden ser mixtas o no infecciosas también. Pero los gérmenes más comunes son el Haemophilus, el Strepto, la Moraxella, y siempre hay que tener en cuenta, principalmente en los pacientes de edad avanzada con diagnóstico de bronquiectasia, la presencia de Pseudomonas y los gérmenes atípicos como clamidia y micoplasma. Y con respecto a la Pseudomonas, bueno, también les puse este cuadrito que también resume todos los factores de riesgo para tener una infección por Pseudomonas, que vendría a ser algo importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tratamiento antibiótico, tanto ambulatorio como en la internación. Más cuando hay un cuadro infeccioso que puede evolucionar a sepsis, que lo vamos a evaluar cuando nuestro paciente ingresa. Muchas veces el paciente POC viene con neumonía, además de la exacerbación, a veces solo neumonía, a veces las dos cosas. Y tengo que tener en cuenta bien la selección del antibiótico. Cubrir Pseudomonas es una pauta importante cuando se presentan estas situaciones: deterioro de la función pulmonar, bronquiectasias, agudizaciones previas con aislamiento de Pseudomonas, ya estar colonizado por Pseudomonas, tratamiento antibiótico en los 3 meses previos, hospitalización reciente, estar haciendo corticoides más de 10 miligramos día en las últimas 2 semanas. Hay muchas pautas como para tener en cuenta el tratamiento de esta bacteria. Bueno, los criterios de hospitalización también son muchos, porque son pacientes frágiles, vamos a decir. Cuando ya no hay capacidad de autocuidado, cuando es una enfermedad que afecta a la actividad de su vida diaria y se suma una exacerbación, ya sea de baja intensidad, bueno, sería un criterio de internación. Si la disnea es intensa, si hay fracaso de los tratamientos ambulatorios, cuando hay muchas comorbilidades, cuando ya viene con muchas exacerbaciones en el último año o incluso con requerimiento de hospitalización, ni hablar según la clínica, el estado de la taquipnea, el estado de conciencia, la disnea que no mejora con el tratamiento, el uso de músculos accesorios, la hipoxemia severa o hipercapnia con acidosis respiratoria. Bueno, ya son criterios de hospitalización, y los que están marcados en negrito serían los criterios de UTI, que vendrían a ser cuando principalmente hay inestabilidad hemodinámica, hipercapnia con acidosis respiratoria con pH menos de 7,25, una respiración paradojal con el uso de músculos accesorios, alteración del estado de conciencia. Son todos criterios para derivar al paciente a una unidad de cuidados críticos. El tratamiento, bueno, un poco acá resumido, el tratamiento de cuando el síntoma predominante es la disnea o se diagnostica una exacerbación. Principalmente vamos a hablar de la exacerbación. El tratamiento vendría a ser el antimuscarínico de acción prolongada o el beta-2 de acción prolongada. Se pueden combinar los dos juntos como segunda medida de tratamiento, o con corticoides y el beta-2 de acción prolongada cuando tengo un paciente con eosinofilia. Incluso si tiene eosinofilia y ya estaba haciendo tratamiento con LABA y LAMA, el beta-2 de acción prolongada y el antimuscarínico de acción prolongada, el paciente tiene eosinofilia y no viene mejorando, bueno, le puedo asociar el corticoide inhalado ahí. Si no tiene eosinofilia, por ahí no se recomienda. Y si voy a evaluar si estoy ante un paciente más con un patrón bronquítico, que ya puede tener una bronquitis crónica, y estos por ahí se ven beneficiados con el tratamiento con roflumilaz, que es un inhibidor de fosfodiesterasa 4. Estos pacientes vienen a ser los que tienen tos por más de 3 meses, por más de 2 años consecutivos, que son la mayoría de los EPOC, me parece. Pero bueno, y con un deterioro de la capacidad vital forzada en el primer segundo mayor al 50%. Y los pacientes que abandonaron el hábito tabáquico también se puede hacer tratamientos con acitromicina, que muchas veces ayuda a controlar el cuadro, como etapas de tratamiento ya más avanzadas. Y cuando no son candidatos ni uno ni otro,
muchas veces se indica el tratamiento con mucolíticos. Por ejemplo, la N-acetilcisteína, 600 miligramos día por 5 días, muchas veces ayuda a la mejoría del cuadro también. Bueno, con respecto al tratamiento, resumí acá en este cuadro las pautas. Más importante ante la crisis de la consulta por guardia. Como decíamos, podemos usar el beta-2 de acción prolongada o el antimuscarínico de acción prolongada según la severidad del cuadro, y si es muy severo, bueno, combinamos los dos. Y si el paciente presenta hipoxemia por laboratorio, satura menos de 88, le saca un ácido base, satura y tiene una presión parcial de oxígeno menor a 60, bueno, tengo que empezar con oxigenoterapia. ¿Qué le voy a poner como oxigenoterapia? Bueno, cánula nasal o máscara de Venturi según la necesidad, pero sí tengo que titularlo y es muy importante que el paciente sature entre 88 y 92. Ahora vamos a hablar de ese tema. Si el paciente presenta fallo ventilatorio no letal con fatiga muscular, los pacientes de POC suelen presentar fatiga muscular porque todos los cambios anatómicos que presentan hacen que su respiración sea más forzada y el atrapamiento aéreo que van generando, cuando se suma una exacerbación, hace que agreguen fatiga muscular. Estos pacientes pueden ser candidatos a ventilación mecánica no invasiva para aliviar esa fatiga muscular y evitar la intubación. Con lo que también evitando lo que conlleva la intubación en estos pacientes que tienen predisposición a infecciones y que tienen una alteración de la anatomía pulmonar importante. Así que la ventilación mecánica no invasiva sí es una medida para estos pacientes. Ahora, cuando el fallo respiratorio es importante, cuando hay inestabilidad hemodinámica, cuando muchas veces se le intenta hacer BNI al paciente y no la tolera, o está en desasosiego con alteración de su estado de sensorio, tiene riesgo de aspiraciones, bueno, ya ahí sí tiene requerimiento de una intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva en una unidad de cuidados intensivos. Bueno, después, como hablamos antes, definir el uso de antibióticos según la escala y con el grado de purulencia o no, o la gravedad del cuadro, también me van a definir si utilizo antibiótico-terapia. Voy a utilizar antibiótico-terapia por 5 a 7 días. Voy a definir si tengo que utilizar corticoides y no dejar de pensar en la pseudomonas, con todos los criterios que hablamos antes. Cuando hay una exacerbación significativa es cuando más sugieren que se tienen que utilizar corticoides en las guías, esta particularmente de la guía GOL, pero no definen muy bien cuándo era una exacerbación significativa. Lo que se interpreta es que cuando interfiere con las actividades de la vida diaria. Así que el paciente que esté internado supongo que es uno de los candidatos. Y sería prednisona 40 miligramos día por 5 días vía oral. No recomiendan la dosis endovenosa en esta guía, pero supongo que también sus equivalentes estarán avalados porque es lo que hacemos todos los días. Cuando indicamos tratamiento en los pacientes, más cuando son más graves, digamos, porque no tienen conservada la vía oral. Ahora, con respecto a la oxigenoterapia y el paciente POC, es muy importante en el paciente POC hacer una administración controlada de oxígeno. El oxígeno, como les decía antes, es un fármaco, y como ese fármaco puede tener efectos adversos y hay que titularlo. El objetivo de saturación en el paciente POC es de 88 al 92%. ¿Y esto por qué? Porque cuando el paciente tiene una saturación mayor al 92%, puede presentar un cuadro de hipercapnia que puede ir en ascenso hasta llevarlo a una acidosis respiratoria importante con requerimiento de ventilación mecánica invasiva. Y bueno, quería hablar un poco de los mecanismos de hipercapnia. Usualmente lo más difundido es el tema de la disminución del drive central en el paciente POC. Pero bueno, quería hablar de esto porque es una de las pautas que está siendo más alejada como mecanismo de hipercapnia, ya que tiene un efecto limitado sobre la ventilación y no explica tanto incremento global en el aumento de la presión arterial del dióxido de carbono. En este cuadrito se ve como al principio del aumento del aporte de oxígeno hay una caída de la ventilación, que sería la línea roja,
pero automáticamente va volviendo hasta un nivel basal y el dióxido de carbono, a pesar de la ventilación del paciente volver hasta casi el nivel basal, sigue en progresivo aumento, que sería la línea azul. Y diversos estudios, bueno, como el que plantean en este gráfico, descartan este mecanismo como uno implicado de importancia en la producción de hipercapnia del paciente EPOC. Sí plantean estos otros dos mecanismos. Uno, que es el más importante, es la pérdida de la vasoconstricción hipóxica pulmonar. ¿Qué sería esto? Para explicarlo un poco, habría que entender que el EPOC es una enfermedad que produce destrucción de las paredes alveolares con formación de sacos de enfisema que no intercambian oxígeno ni dióxido de carbono, no intervienen en la hematosis. Y a su vez tienen alteración de la vasculatura a ese nivel, y va a haber áreas donde están bien perfundidas, pero mal ventiladas. En esa zona donde hay una mala ventilación, hay una vasoconstricción refleja por la hipoxia misma, que lleva a que se redistribuya el flujo para mantener bien perfundidas las zonas mejor ventiladas. Cuando uno aporta oxígeno de más a lo que el paciente está acostumbrado a saturar, ese exceso de oxígeno va a llevar a generar una pérdida de esa vasoconstricción hipóxica. Cuando se pierde esa vasoconstricción, ¿qué pasa? La sangre venosa que viene a descargar el dióxido de carbono en el pulmón, pasa por zonas del pulmón que no intercambian y vuelve a la circulación general. Y eso empieza sistemáticamente a aumentar progresivamente el dióxido de carbono. Ese es el mecanismo principal. Esto se conoce como efecto Shunt por pérdida de vasoconstricción hipóxica pulmonar. Y el otro efecto es por una pérdida de la afinidad de la hemoglobina al dióxido de carbono provocado por la presencia de hipercapnia. Que por ahí este sí es un proceso que tiene relación con la disminución del drive central, porque ¿qué pasa? Cuando empieza a aumentar el dióxido de carbono en sangre por pérdida de afinidad de hemoglobina, la respuesta del cuerpo innata es hiperventilar, pero este mecanismo está impedido en el paciente POC, así que es un añadido extra de hipercapnia al otro mecanismo. Explica alrededor del 25% del aumento del dióxido de carbono por administración de oxígeno, este segundo mecanismo. Y bueno, por lo explicado, en estos estudios plantean que el grado de hipoxemia previa es uno de los principales predictores del desarrollo de hipercapnia. Usualmente tienen hipercapnia por aporte de oxígeno los pacientes que son más graves y más avanzados, y por ende los que tienen más hipoxemia, porque están más instalados todos estos procesos que les comentaba. Así que bueno, estos dos serían los mecanismos principales. Y para el aporte de oxígeno controlado, bueno, ya explicamos un poco los sistemas antes. La idea es empezar con lo mínimo que se pueda. Si se puede con bigotera a 1 litro, vamos a aportar una fracción inspiratoria de oxígeno cercana a la de aire ambiente, que es el 21%. Bueno, empezamos con lo más bajo que se pueda y a medida que no logramos alcanzar la saturación objetivo, que es de 88-92, vamos a ir subiendo el flujo del flumíter hasta llegar a saturación objetivo, tratando de no pasarnos del 92 a 94% de saturación. Muchas veces no se quiere llegar a que el paciente sature 88-89, pero la persona que tiene esa hipoxemia tan importante que con el oxígeno va a llegar a tener hipercapnia, en su casa satura eso y a veces incluso con sus actividades menos. Así que no hay que tener miedo a manejarse en ese rango en estas personas que están adaptadas a ese nivel de saturación. Y una vez que no logro controlar la desaturación con la bigotera subiendo los litros, como muestro en esta tabla, bueno, puedo cambiar por una máscara con sistema de Venturi, que ya puedo cambiar los adaptadores para tener una fracción inspiratoria de oxígeno más alta hasta el 60%. Pero esos pacientes que requieran tanto aporte de oxígeno, que ya requiere más que una bigotera, está con un cuadro de insuficiencia respiratoria importante y bueno, habría que ver y definir si hay algún problema con el tratamiento entaurado o con la comorbilidad que lo está llevando a ese empeoramiento. Supongamos una infección, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene riesgo de
de una insuficiencia respiratoria que lo lleve a ventilación mecánica, o tengo que estar evaluando si esto no se debe a fallo muscular y requiere ventilación mecánica no invasiva, una VNI. Así que bueno, ya tanto aporte de oxígeno es para prestar atención. Y me parece que... acá les dejo un cuadrito con los criterios de ventilación mecánica no invasiva, que vendrían a ser los de inclusión, disnea de moderada a severa con signos de fatiga muscular, por ejemplo, uso de músculos accesorios, tiraje intercostal, aleteo nasal, ni hablar, respiración costoabdominal. Cuando hay una taquipnea más de 30, no la logro revertir con las medidas iniciales. Paciente que siempre tiene que ser un paciente que sea capaz de mantener la vía aérea permeable, tiene que tener un sensorio adecuado, un glauco mayor a 11 puntos, se dice, pero bueno, incluso hasta más. En la práctica por ahí se necesita que sea un paciente colaborador, decimos, porque si no, no tolera la medida y puede tener sus complicaciones también. Que no mejore, básicamente. Bueno, y tenemos los parámetros de laboratorio para incluirlo, que sería un pH menos de 7,25, mayor a 7,25 y menor a 7,35, con una hipercapnia mayor a 50. O una hipoxemia con una PAFI de menor a 200. No tiene que tener, obviamente, neumotórax en la radiografía de este paciente. Y las contraindicaciones de la ventilación mecánica no invasiva de la VNI sería que el paciente no tenga un sensorio adecuado, que esté en paro respiratorio, obviamente. Tiene que ser un paciente colaborador, acuérdense. Que tenga alguna cuestión añadida, como una cardiopatía isquémica, una arritmia cardíaca inestable. Son cuestiones que nos contraindicarían este método, la inestabilidad hemodinámica, una obstrucción de la vía aérea, un traumatismo facial importante, porque hay que acomodar una máscara que estaría atada a presión en la región facial. O si hay una hemorragia digestiva, ni hablar, por riesgo de broncoaspiración y por el riesgo de inestabilidad hemodinámica. Y bueno, estas serían las indicaciones de intubación orotraqueal y ventilación invasiva. El paro respiratorio, signos de progresión de fatiga respiratoria a pesar de todas las medidas, incluso la ventilación no invasiva, coma o empeoramiento del estado de conciencia, inestabilidad hemodinámica, deterioro del intercambio gaseoso a pesar del manejo médico. Bueno, un poco ya lo fui nombrando el otro. Nada más de esto. Y por último, las recomendaciones al alta. Supongamos que en el mejor de los escenarios el paciente respondió a los tratamientos, no empeoró, no requirió ventilación mecánica ni nada. Tengo que hacer, antes de mandar de alta, tengo que hacer una revisión completa de mi paciente, de sus parámetros clínicos y de laboratorio, realmente el ácido base. Asegurarme que entendió las pautas de tratamiento, que controla y que maneja las técnicas de aplicación de los inhaladores, por ejemplo, y de tratamiento ambulatorio. Obviamente ya estaría definido si tiene requerimiento de oxigenoterapia en el domicilio o no, que eso por guardia por ahí no es lo más habitual de hacer. Tiene que tener bien controladas las comorbilidades y citarlo y pautar controles ambulatorios, que el primero tendría que ser dentro de la primera a la cuarta semana, sí o sí, para un control evolutivo. Y sí, también está recomendado el empleo de rehabilitación pulmonar dentro de los primeros 90 días del alta hospitalaria, que esto vendría a mejorar mucho la función pulmonar del paciente, pero teniendo en cuenta que si tuvo una exacerbación y dependiendo de la gravedad, no puede ser inmediatamente al alta porque puede exacerbar un cuadro de fatiga muscular en el paciente, así que por ahí se aconseja sí o sí que sea dentro de los 90 días, pero pasada una exacerbación aguda, tener un plazo incluso hasta de un mes de espera. Y bueno, esta sería la bibliografía utilizada. La guía GEMA y GINA para asma y GOLD y la guía española de POC.
Ahí les dejé los links, no sé si después se comparte el Power. Y nada más. Acá terminamos. Ahí les dejo esto para la asistencia.